social, ajedrez social, ajedrez social. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, un programa creado con mi amigo Ricardo Nievas con el propósito de comunicar y transmitir las ciencias forenses. Hoy en particular tenemos un invitado directamente de Santa Fe. Pero antes de presentarlos, vamos a dar espacio a nuestros auspiciantes. Lex Artis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Bueno, después de los auspiciantes, tengo el honor de presentar al ingeniero químico Marcelo Grabois, recibido en 1989 en la Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe. Es agente de la propiedad industrial y bueno, entre otros datos relevantes, es redactor de patentes desde el año 1995, especialista en redacción de patentes farmacéuticas, de la industria alimenticia, químicas, petroquímicas y metalmecánica. Socio fundador de ITERA, coordinador del programa de inteligencia y estratégica y tecnológica de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad del Litoral. Bueno, después de esta presentación te doy la bienvenida, Marcelo. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias a vos, Federico. Es un gran gusto compartir este espacio contigo y con toda tu audiencia. Un saludo. Bueno, gracias. Vamos a, de la mejor manera ordenada para abordar esta entrevista, dado que es realmente para nosotros muy particular tu labor, tu profesión. Entonces, bueno, quería realmente poder capturar esta esencia porque me parece interesantísimo. Nosotros nos dedicamos a las ciencias forenses, pero también nos interesa cuando de alguna especialidad surge o se trata de evitar la infracción. Y en este caso, bueno, podría citar por ahí la infracción a patentes. Vos después me ayudarás a ampliar este término. Pero bueno, para comenzar queríamos saber un poquito qué es lo que haces y a qué te dedicas. Bueno, yo trabajo en el tema de los derechos intelectuales desde hace muchos años. Como vos decías, ahí hiciste una radiografía de mi historia y de la edad. Y bueno, soy un ingeniero químico que se fue para la propiedad intelectual. Es un destino no muy usual. Y básicamente hoy en ITERA asesoramos a empresas de base tecnológica para diseñar su estrategia de innovación. Y básicamente cuando podemos participar desde el origen, diseñamos una estrategia que le permita llegar a océanos azules, o sea, a mercados que no tengan conflictos de monopolios de patentes o que puedan afrontar esos potenciales conflictos de la mejor manera, protegiendo sus desarrollos tecnológicos, ¿no? Pero bueno, esto que suena tan difícil está basado en una disciplina que hoy conocemos como inteligencia estratégica, que no es más que generar y leer escenarios futuros posibles y hacer una planificación estratégica para lograr el escenario deseado, ¿no? Están involucradas la perspectiva tecnológica, la vigilancia del entorno, el manejo de la información, la toma de decisiones y la iteración del acto inteligente en el proceso de generar valor a través de nuevos procesos y productos. Es un poco la esencia de nuestro espíritu de trabajo. La propiedad, los derechos intelectuales son los derechos que empiezan a hacerse fuertes después de la Revolución Francesa, donde se empiezan a valorar por sobre todo los valores de creatividad
y de los, se dijo en ese momento, la propiedad intelectual. Y la palabra propiedad no es muy feliz, porque de lo que hablamos nosotros son derechos intelectuales, y básicamente cómo encaja todo esto en tu programa es que los derechos intelectuales pueden ser infringidos. Y aquí surge la necesidad del peritaje de los expertos para evaluar si los derechos intelectuales están siendo dañados, están siendo infringidos o no. Y aquí la audiencia va a poder entender por qué yo estoy hoy en tu programa, porque he trabajado en diversas oportunidades como perito de parte, también trabajamos como peritos de jueces, para traducir en términos entendibles cuando se infringe un modelo de utilidad o se infringe una canción, cuando se copia una poesía, cuando se infringe una marca, cuando se infringe una patente. Así que el territorio es un poco intrincado, y si te parece, Federico, empiezo con algo muy básico que puede ser esclarecedor, hablando un poquito de los derechos intelectuales y qué comprenden. Me parece perfecto, simplemente quería decir que tenés el don de hacer algo sencillo cuando yo sé que es muy complejo. He tenido la oportunidad de ver un trabajo muy particular que has realizado y sé que requiere de muchos recursos, sobre todo de una lectura muy específica, tener muy en cuenta, más allá de tu especialidad en la ingeniería química, de los aspectos legales que tiene lo que es la propiedad industrial intelectual. Y bueno, esta lectura de expedientes, de una terminología técnica jurídica, donde, bueno, también de una base de datos que hay que tener acceso justamente. Entonces, simplemente antes de introducir al tema, quería decir que, bueno, que abordamos un tema realmente que requiere de muchos conocimientos y hasta interdisciplinario, te diría. Sí, bueno, les cuento que yo estoy en Santa Fe, en el litoral, tomamos mucho mate. Salud. Salud. Y eso es lo que por ahí uno, la verdad que esta pandemia es una catástrofe, pero ha generado algunas cuestiones de que yo estoy hoy en mi oficina y a 500 kilómetros de Buenos Aires, ¿no? Y podemos hacer esta entrevista de todos modos. Bueno, si me permitís, Federico, una introducción muy breve, 2 minutos, para que la audiencia se ubique en qué entorno estamos hablando, ¿no? Hay un principio universal que a mí me encanta plantearlo, que es que el conocimiento es patrimonio de la humanidad. Esto es así, salvo que alguien en un determinado país se apropie de un pedacito de ese conocimiento por un determinado periodo, que es lo que permiten las leyes de derechos intelectuales. Hay un tema que es un capítulo entero de la propiedad intelectual, que es el derecho de autor, y que está en la vereda de enfrente de la propiedad industrial. Yo no voy a hablar mucho de derecho de autor, pero es aquel que protege a los creativos, artistas, poetas, músicos, arquitectos, todo lo que se expresa en un texto, en un dibujo o en una forma, puede ser protegido por derecho de autor. Incluso en los últimos años el software se puede proteger como derecho de autor. Protege la expresión, la fotocopia, ¿sí? Claro. Si uno hace, desarrolla la misma idea de una novela de García Márquez, pero con distintas palabras, la idea no se protege. Este es otro punto importante, que las ideas no se pueden proteger de ninguna manera. Si no, tendríamos barrotes en nuestras mentes y estaríamos pensando que estamos infringiendo derechos de otros. Entonces las ideas no se protegen, el conocimiento es de todos,
salvo que haya alguna parte del conocimiento. Y cuando hablamos de alguna parte del conocimiento en propiedad industrial, estamos hablando de que alguien registró una marca, de que alguien registró una patente, de que una empresa registró un modelo de utilidad, una variedad vegetal. Y son todas leyes que conforman a los derechos intelectuales industriales, ¿no? Lo que se conoce como propiedad industrial. Y aquí hay algo muy interesante desde la perspectiva del derecho, que los derechos intelectuales generan derechos negativos, a la inversa de todo el resto de los derechos que generan derechos positivos. O sea, yo soy dueño de mi casa y tengo un derecho positivo sobre la misma, la puedo destruir, la puedo refaccionar, puedo venderla. Los derechos intelectuales son extraños y muchas veces se confunden, pero son derechos negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho intelectual le da derecho al titular de poder impedir. ¿Qué puede impedir? Que terceros usen, fabriquen, vendan lo que él ha logrado proteger como patente, como marca, como modelo industrial, como modelo de diseño industrial, o modelo de utilidad. Entonces, aquí hay una diferencia sustancial. El dueño de una patente, el titular de una patente, puede impedir a terceros que reproduzcan su invento en el país, solamente en el país donde le concedieron la patente. O sea que los derechos intelectuales, cuando hablamos de la rama industrial, o sea, de la propiedad industrial, son muy restringidos en su aplicación. Obviamente, si yo tengo un derecho a excluir a terceros, la consecuencia económica es que sobre ese producto tengo un monopolio en ese país, donde me concedieron la patente o el modelo de utilidad o el diseño industrial. ¿Sí? ¿Se entiende, Federico? Sí, se entiende, es muy claro, bueno, clarísimo cuando aparece esta palabra que la propiedad de alguna manera, en este caso en particular, excluye a terceros, ¿verdad? Exacto, pero no es una propiedad sobre el invento. Si hablamos, y yo ya me voy a ir yendo a los inventos, que es justamente lo jugoso de hoy. Me parece que nos vamos a enfocar en las patentes de invención. Entonces, cuando en la Argentina no se puede, pero en la mayoría de los países del mundo se puede patentar un gato. O sea, yo le hago una modificación al gato para que no se resfríe nunca. Entonces le hago una modificación genética a un gato para que no se resfríe nunca y lo patento. ¿Qué va a proteger la patente? No me va a ser dueño del gato. No me va a dar ningún título de propiedad sobre el gato. Lo único que voy a poder hacer, y muchas veces no es poca cosa, es prohibirle a otra empresa que aplique ese mismo gen en otros gatos sin pedirme permiso. Clarísimo. Y ahí viene lo de las licencias de las patentes. Si hay otra empresa que ve que es un buen negocio ponerle ese gen a otros gatos, me va a tener que pagar una licencia por todo el esfuerzo que yo tuve para desarrollar toda la tecnología necesaria para aplicar saludablemente un gen a un gato. Entonces, cuando yo tengo una patente de una planta, de un gato, de una semilla, de una máquina, de un procedimiento, lo único que estoy generando es que terceros no pueden usar eso inventivo, que hubo un comité, un evaluador en una oficina de patentes que constató que ese invento tiene novedad, tiene altura inventiva y aplicación industrial y es distinto a todo lo que había antes, y me dan un monopolio durante un determinado periodo de tiempo. Durante ese tiempo yo puedo excluir a terceros para que no usen lo que yo inventé, esto que está definido en las reivindicaciones de una patente, es lo que terceros no pueden hacer. Entonces yo tengo durante ese periodo de tiempo, 20 años en el caso de las patentes, en un determinado país, ese derecho a no permitirle a otro que use esto. La consecuencia, como decía, en lo comercial es el monopolio. Pero ¿qué pasa cuando hay muchos inventos que cubren
la misma necesidad. Ese monopolio pasa a ser insignificante, porque el monopolio que me permite a mí aumentar los precios porque no tengo competencia. Pero cuando tengo otros empresarios, otras empresas que tienen productos que tienen la misma función pero que no infringen mi patente, ese diferencial monopólico no me sirve para nada porque yo voy a tener que competir por precio con la empresa. Entonces, el sistema de patentes, el sistema de derechos intelectuales tiene un fundamento del estímulo para que empresas y particulares inviertan en investigación y desarrollo e inventen productos y servicios y procesos que puedan generar valor en la economía de un país, ¿no? Ese es el fundamento económico del sistema de patentes. No sé si vamos bien, Federico. Sí, vamos bien. ¿Estoy aturdiendo o se va siguiendo el hilo? Sigo muy bien el hilo y a todo esto me surge una pregunta, si puedo introducirla, con respecto a cómo logran todas estas empresas de realizar un producto con similares características y no infringir. Ahí es donde me hizo ruido. Digo, si realmente conseguí un producto donde este gato no se va a resfriar por una modificación, ¿cómo puede ser que en el mercado haya otros que casi parecería que ofrecen lo mismo? ¿Dónde estaría ahí el secreto de que convivan? Bueno, un ejemplo clarísimo de hoy, las vacunas que tenemos contra el COVID son todas diferentes y seguramente van a estar protegidas por patentes distintas. Sin embargo, todas tienen un efecto más o menos parecido. Entonces, las patentes de estas vacunas, hoy por hoy no tienen ninguna validez porque todavía estas patentes, si existen, no se publicaron, ¿sí? Porque el proceso de patentamiento lleva varios años en cualquier parte del mundo. Pero si existieran las patentes de estas vacunas y si ya hubiesen sido concedidas, no generarían un monopolio, generarían un monopolio sobre esa sola vacuna, pero habría otras ofertas en el mercado que regularían los precios por la competencia y no por el monopolio de patentes. ¿Se ve? Sí, clarísimo, clarísimo. Entonces, fíjate vos, acá se abre algo muy interesante. Los expertos en patentes somos peritos cuando hay juicios y hay conflictos, ¿no? Cuando hay alguien que quiere meterse en el mercado y se lleva por delante los derechos exclusivos de un titular de una patente. En ITERA lo que tratamos de hacer es evitar el conflicto. Entonces, antes de introducir un producto nuevo al mercado o antes incluso de redactar la patente, hacemos lo que se conoce como un estudio del estado de la técnica, donde a partir de bases de datos propietarias que tenemos en ITERA y hay una gran inversión ahí en información tecnológica, hacemos una búsqueda amplia en todo el mundo para ver qué existe relacionado a la invención y definimos el objeto inventivo que está separado o que se distingue de todo lo que existe. A partir de ahí presentamos una patente y bueno, a los años el titular de la patente tiene su patente concedida y un monopolio relacionado a que nadie va a poder hacer lo mismo, ¿no? Este estudio es muy importante porque nos define el espectro de protección. ¿Qué quiere decir? Los límites de la invención, ¿no? El pliego reivindicatorio define los límites de la invención. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque si es muy amplio, estamos abarcando cosas que ya existen, entonces no nos van a conceder la patente. Y si es muy chiquito, la competencia puede hacer cosas alrededor sin infringir la patente. Entonces, hay un trabajo muy interesante que hacemos, que es el design around, o sea, el diseño alrededor. Entonces, tomamos una patente, un pliego reivindicatorio, y buscamos técnica y jurídicamente la forma de hacer algo parecido, que funcione parecido o que funcione más o menos igual, pero que no infrinja ese pliego reivindicatorio. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es evitar el pleito, evitar el conflicto y no tener que llegar a un juicio de patente. En general, la gente que está en propiedad intelectual
siempre se busca arreglar, porque la idea es hacer buenos negocios con las patentes. Entonces, siempre se llega a un acuerdo de licencia, muy pocas veces el juicio llega al final, a la sentencia. Porque Me surge, perdóname, las me surge patentes están en el mundo de los negocios, ¿no? Marcelo, me surge una pregunta, un poco me la contestaste porque no se llega casi a litigio, porque se trata de alguna manera de consensuar o por lo menos de ver cómo es la posibilidad. Pero hablando por ahí en países donde tal vez esto sea más agresivo, digo, ¿qué garantía tiene que este estudio realmente consiga la patente sin problemas de llegar a una infracción? O sea, realmente el trabajo es muy efectivo, hay un porcentaje de posibilidades donde pueda así todo llegar a la infracción. ¿Sucede algo de eso? Federico, es súper interesante tu pregunta. Hablo en un universo enorme, ¿no? Vos sabés que cuando hay muchas veces en que inventores o empresas o grupos de investigación y desarrollo logran invenciones patentables, o sea, que son nuevas, o sea, que nadie antes las reveló, que tienen altura inventiva, o sea, que tienen un paso inventivo frente a lo que existe, o sea, sumando las cosas que existen nunca vas a llegar a la invención. Eso quiere decir que tienen altura inventiva y se pueden comercializar, lo que da que tienen utilidad industrial, ¿no? Se inventa y se puede patentar esto, pero eso no quiere decir que esa invención no infrinja otras patentes. Como te decía el otro día, y voy a un ejemplo muy básico y muy ficticio, ¿no? Si alguien inventó en algún momento la mesa, y patentó la mesa, y viene alguien y después inventa una mesa con un agujero en el medio para poner una maceta, va a poder patentarla porque es nueva, tiene altura inventiva, y la puede vender, tiene aplicación industrial. Pero va a estar infringiendo la patente de la mesa, porque está comprendida dentro del espectro de protección que tuvo la primer patente. Entonces, hay muchas invenciones que se patentan, pero que están infringiendo otras patentes de terceros, ¿no? Esto, la verdad que en el mundo farmacéutico, por ejemplo, genera una línea de negocio muy interesante, que es tomar patentes exitosas, mejorarlas y vendérselas, licenciárselas al originador de la patente, ¿no? Pero ojo, porque, a ver, en principio, los estudios del estado de la técnica, esto que vos me preguntás, evalúan la posibilidad de patentar. Otra cosa, y mucho más compleja, es evaluar el riesgo de infracción de patentes existentes, porque ahí hay que hacer un estudio pormenorizado de todas las patentes que hay concedidas sobre una determinada invención o un campo tecnológico en un determinado país y evaluar los riesgos de infracción, ¿no? El FTO, o Freedom to Operate, o la opinión de libre operación, requiere de un trabajo mucho más sofisticado que el trabajo para evaluar si es patentable o no. Y otra cosa muy que hay una cierta incertidumbre en este tipo de trabajos es que hay información que no podemos acceder, qué sé yo, una nota publicitaria de Afganistán donde describen, o de Irán, que describen una determinada tecnología que está en otro idioma, esa no la podemos acceder y por ahí es previa, ¿no? Es un desarrollo igual al que nosotros estamos evaluando y es previo al del inventor, a nuestro cliente. Y otra fuente de incertidumbre es que las oficinas de patentes en todo el mundo conservan bajo confidencialidad durante 1 año y medio las solicitudes de patentes. Claro, Entonces, todas las solicitudes de patentes. Ese es un punto, perdóname que te detenga acá, Marcelo. Estaba pensando exactamente en eso, ¿no? En la confidencialidad del desarrollo de un producto. Bueno, se me ocurren muchos ahora.
en principio, bueno, vos nombraste las vacunas o por ahí estas gaseosas de venta masiva, que siempre se habló justamente de un secreto industrial, si está bien llamado secreto industrial, o confidencialidad. ¿Cómo entonces uno sabe si está reproduciendo algo que ya existe si no tiene esa información, ¿no? Bueno, acabas de abrir otra caja gigantesca acá, Perdón, que es el manejo seguro de la información confidencial. perdón, no era la idea. Me parece que va para otro programa. Ah, perfecto. Bueno, bueno. Muy bien. Otra pregunta que está por ahí Porque, no es tan extensa. Eh, una vez que está realizado... perdóname, Federico, Sí, perdóname, pero nosotros en la Argentina tenemos una ley de confidencialidad y cierto que se infringe. Y hay formas muy precisas de determinar si se infringió o no la ley de manejo seguro de la información, de confidencialidad, se le llama un título muy largo. Y somos peritos también en ese campo, que también está dentro de los derechos intelectuales, pero esto es un campo de peritaje, es otro campo de peritaje, ¿no? Sí, pero entiendo. bueno, encantado de charlar de estos temas. Por supuesto. Y seguramente voy a necesitar de hacer una segunda edición porque claramente estos 30 minutos nos dieron ganas de más. Es un tema apasionante y que lo vivimos día a día y poco conocemos. Marcelo, bueno, increíblemente me quedaron cosas pendientes. En principio había leído algo sobre un tribunal que es el que considera los descargos de responsabilidad o algo que se acerque, digamos, a esta evaluación de la redacción de una patente. No sé, acá en Argentina, quién contempla este tribunal, quiénes están a cargo Bueno, de... fíjate, fíjate vos que cuando uno solicita una patente, la solicita en una oficina de patentes de un determinado país. En la Argentina tenemos el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, que está en Paseo Colón al 750. Es un edificio de 6-7 pisos, y allí funcionan las distintas oficinas de marcas, de diseños, de patentes, de transferencia de tecnología. Y relacionado a patentes, ahí trabajan los examinadores de patentes, que son profesionales muy bien formados técnicamente, con una formación extra en derechos intelectuales y en patentes en particular. Requieren de una formación muy específica para poder hacer su trabajo, porque ellos tienen que determinar primero el estado de la técnica, después si la invención es homogénea, tiene unidad. Después, en función del estado de la técnica, tienen que determinar si es nueva, si tiene altura inventiva y si tiene aplicación industrial, ¿no? Y si cumple con todas las regulaciones nacionales para que una patente se pueda conceder. Y son ellos, tienen la responsabilidad de cuidar los derechos de terceros, porque si al titular de la patente le dan un derecho a excluir sobre una tecnología, están afectando el derecho de terceros de todo el resto del país a usar esa tecnología. Entonces, yo diría que los examinadores de patentes son los guardianes que están cuidando los derechos, ese principio universal que el conocimiento es patrimonio de la humanidad. Ellos cuidan ese principio y conceden solamente los objetos patentables que cumplen con los requisitos que dice la ley para conceder esta exclusividad que termina en un monopolio en el mercado, ¿no? Entonces, este esquema que nosotros hacemos en ITERA antes de hacer la patente, lo vuelve a trabajar el examinador, y cuando sale la patente y la patente esa es infringida, el titular de la patente hace una demanda por infracción y ahí se genera un juicio o una mediación antes, donde aparecemos los peritos dando nuestra opinión de que si la acción del supuesto infractor está abarcada por el pliego reivindicatorio tal como fue concedido, ¿no? Entonces, uno vuelve a hacer un estado del estado de la técnica y vuelve a evaluar
ese pliego reivindicatorio, esa patente concedida, para ver si hay o no hay infracción. Y aquí hay una cantidad de jurisprudencia y doctrina y libros enteros escritos sobre puntos específicos para determinar si hubo o no infracción. Entonces, son tres escalones de conceptos parecidos que se aplican en distintas instancias. Marcelo, clarísimo. Bueno, terminó el tiempo de mi programa, acá me están avisando, pero no quería dejar de mencionar para todas aquellas empresas o estudios jurídicos que requieran del asesoramiento de ITERA. Se podrían comunicar con Marcelo Grabois al correo marcelo@itera.com.ar. Marcelo, para aquellos que se engancharon más tarde, es ingeniero químico, agente de propiedad industrial, matrícula 1428 y socio fundador de ITERA. Muchísimas gracias, ingeniero Marcelo Grabois, muchísimas gracias, Marcelo. También gracias a tu hijo, que estamos disfrutando mucho del juego que programó. Así que, bueno, no quería dejar pasar porque también a partir de que nos conocemos venimos disfrutando de tus conocimientos y de cosas que desarrolla tu familia. Así que te mando desde acá un fuerte abrazo, gracias de nuevo y bueno. No, gracias a vos, Federico, es un gran gusto poder compartir estos momentos y como verás soy un apasionado del tema y si no me parás sigo hablando toda la tarde. Un abrazo grande y muchísimas gracias, a disposición cuando quieras. Muchísimas gracias y gracias a la audiencia. De esta manera nos despedimos de este programa y nos vemos la semana que viene con un nuevo invitado. Muchísimas gracias.